Me llamaron para decirme que mi padre estaba grave y que debía volver al pueblo antes de que fuera tarde. Dejé el trabajo, cancelé todo y viajé con el corazón en la garganta. Cuando llegué, mi padre estaba caminando perfectamente. No había emergencia médica. Había una deuda de mi hermano y unos documentos esperando mi firma. Esa fue la parte que más me costó aceptar. No la deuda. No los documentos. No la presión. La mentira. Porque si mi madre me hubiera llamado y me hubiera dicho, Rubén, tu hermano arruinó otra cosa y necesitamos hablar contigo, yo habría dicho que no. Si mi padre me hubiera pedido una reunión para revisar un problema financiero, habría puesto condiciones. Si mi hermano Marcos me hubiera dicho la verdad desde el principio, yo habría pedido papeles, asesoría y tiempo. Pero ellos sabían eso. Sabían que yo no iba a subirme a un autobús de última hora por una deuda que no era mía. Sabían que no iba a abandonar una reunión importante para escuchar otra historia sobre cómo Marcos se equivocó, pero no tuvo mala intención. Sabían que no iba a correr si la palabra era dinero. Así que usaron otra palabra. Papá. Y con eso bastó. Mi nombre es Rubén. Tenía 39 años cuando ocurrió. Vivía en la ciudad desde hacía más de una década y trabajaba como jefe de operaciones en una empresa de distribución. No era rico, pero tenía una vida ordenada. Alquiler al día, ahorros modestos, buen historial financiero, una camioneta pagada y una reputación limpia en el trabajo. Eso último, con el tiempo, entendí que era lo que mi familia veía en mí. No veían al hijo. No veían al hermano. Veían al hombre con crédito sano. Veían al que podía firmar. En mi familia siempre tuve el mismo papel. El responsable. El que no lloraba mucho. El que entendía. El que podía esperar. El que enviaba dinero cuando algo se rompía. El que pagaba una medicina si mi padre no alcanzaba. El que ayudaba a mi madre con trámites porque, según ella, yo entendía mejor esas cosas. El que escuchaba a Marcos prometer que era la última vez. Marcos era mi hermano menor. Tenía 35 años. Una facilidad absurda para convencer gente y una incapacidad igual de grande para sostener lo que prometía. De joven decía que iba a poner un negocio. Después decía que el problema era que nadie creía en él. Luego pedía dinero para empezar. Cuando fallaba, decía que no le habían dado suficiente apoyo. Cuando lo ayudaban, decía que lo presionaban. Cuando nadie lo ayudaba, decía que la familia le daba la espalda. Y mis padres siempre terminaban alrededor de él. Mi madre, Carmen, repetía lo mismo. Tu hermano tiene buen corazón, Rubén. Solo toma malas decisiones. Mi padre, Ernesto, decía otra versión. Marcos es impulsivo, pero no es mala persona. Yo respondía cada vez menos. Porque a partir de cierto punto, una mala decisión repetida deja de ser accidente y empieza a parecer carácter. Me fui del pueblo por eso. No solo por trabajo. Por cansancio. Me cansé de que cada problema de Marcos terminara convertido en prueba de mi amor familiar. Me cansé de que mi estabilidad fuera vista como una reserva común. Me cansé de escuchar que yo era más fuerte cada vez que alguien quería pedirme que soportara más. Durante años puse distancia. Llamaba a mis padres una vez por semana. Visitaba en Navidad o cuando podía. Mandaba dinero para cosas puntuales, nunca cantidades grandes sin factura. Si Marcos me pedía algo, le decía que me enviara detalles por escrito. Eso lo enfurecía. ¿Pareces banco? No, hermano. Entonces no me pidas como si yo fuera banco. La relación se enfrió, pero mi vida mejoró. Hasta aquella llamada. Fue un martes por la mañana. Yo estaba a punto de entrar a una reunión con un cliente grande cuando vi el nombre de mi madre en la pantalla. Contesté porque ella casi nunca llamaba a esa hora. Mamá, estoy entrando a una reunión. ¿Todo bien? Su respiración sonaba cortada. Rubén, tienes que venir. El cuerpo me reaccionó antes que la mente. ¿Qué pasó? Tu papá está mal. Me aparté del pasillo y busqué un rincón. ¿Mal cómo? No quiero asustarte, pero esto es serio. Está en el hospital. Silencio. Mamá, estamos viendo. ¿Cómo que están viendo? Está en casa. Está con un médico. ¿Qué pasó? Tuvo una cosa. Una presión. Se puso muy pálido. Dijo que quería verte. Sentí un hueco en el estómago. Mi relación con mi padre no era perfecta. Nunca fue un hombre fácil. Era orgulloso, autoritario, de esos padres que confundían silencio con fortaleza. Pero seguía siendo mi padre. Y la idea de que pudiera estar grave, pidiendo verme, me dejó sin defensa. Pásamelo. No puede hablar ahora. ¿Por qué? Está descansando. Llamaron a una ambulancia. Rubén, ven primero. Te explicamos cuando llegues. No puedo solo ir sin saber. Mi madre empezó a llorar. Hijo, si puedes venir hoy, ven hoy. Esa frase me rompió. Si puedes venir hoy, ven hoy. No era una frase para una discusión familiar. Era una frase para despedidas. Colgué con las manos frías. Mi jefe me vio la cara y no tuve que explicar mucho. Emergencia familiar. Mi padre está mal.
Tengo que irme. Cancelé la reunión. Envié mensajes rápidos. Dejé instrucciones a mi equipo. Pedí a una compañera que cubriera una presentación. Compré un boleto de autobús carísimo porque ya no había vuelos cercanos ni tiempo para organizar nada. En media hora, mi día entero había desaparecido. Mientras esperaba salir, llamé a mi madre otra vez. No contestó. Llamé a Marcos. Tampoco. Llamé al número fijo de la casa. Nada. Mandé mensajes. Papá está consciente. ¿Está en casa o en hospital? Díganme qué pasó. Mi madre respondió 20 minutos después. Ven tranquilo, pero ven. Esa frase me dio más miedo. Ven tranquilo, pero ven. Eso no era información. Era anzuelo emocional. Pero en ese momento no lo vi así. En ese momento pensé que quizá ella no quería darme detalles para no preocuparme más. Pensé que quizá mi padre se había negado a ir al hospital. Pensé que quizá Marcos estaba ocupado ayudando. Pensé demasiadas cosas a favor de ellos. Eso también es parte de la historia. Cuando quieres creer en tu familia, trabajas mucho para explicar lo inexplicable. Durante el viaje, imaginé todas las conversaciones que no había tenido con mi padre. Pensé en la última vez que discutimos. Había sido por Marcos, claro. Mi padre me pidió que ayudara con una cuota atrasada de un préstamo pequeño. Yo me negué porque ya había ayudado 2 veces antes. Mi padre se enojó. Cuando yo me muera, te vas a arrepentir de ser tan duro. Yo le respondí con cansancio. Y si sigo pagando errores de Marcos, me voy a arrepentir antes. No hablamos durante casi un mes después. Ese recuerdo me golpeó en el autobús. ¿Y si esa había sido una de nuestras últimas conversaciones serias? ¿Y si mi padre estaba en una cama pensando que su hijo mayor era un hombre frío? La culpa hace que uno olvide patrones. Eso entendí después. Durante el viaje, no pensé en todas las veces que mi familia exageró problemas para sacarme dinero. No pensé en las llamadas dramáticas de mi madre que después eran solo para que escucharas. No pensé en Marcos usando urgencias como método. Pensé en mi padre, en su voz, en sus manos, en que quizá llegaría tarde. Llamé otra vez. Esta vez contestó Marcos. ¿Dónde vas? En camino. ¿Qué pasó con papá? Está estable. ¿Estable de qué? Rubén, no puedo hablar ahora. Marcos, dime si está en el hospital. Está en casa. En casa. Mamá me dijo que estaba grave. Está delicado. ¿Qué significa delicado? Que no conviene alterarlo. Lo vio un médico. Sí, ¿qué médico? Uno de aquí. Marcos, ven y hablamos. No me cuelgues. Tengo que ayudar a papá. Colgó. Ahí sentí la primera señal real. No miedo. Sospecha. Pero la sospecha no venció a la urgencia. Me dije que no iba a pensar mal mientras mi padre podía estar enfermo. Llegué al pueblo casi de noche. Tomé un taxi desde la terminal hasta la casa. En el camino, mi madre me mandó un mensaje. Cuando llegues no hagas preguntas de golpe. Tu papá está sensible. No respondí. Ya estaba agotado, con hambre, con la camisa arrugada y una presión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Toqué la puerta. Mi madre abrió. Tenía los ojos rojos, pero no parecía sorprendida ni en pánico. Me abrazó fuerte. Gracias a Dios llegaste. ¿Dónde está papá? Adentro. Entré rápido. Esperaba verlo en cama. Esperaba verlo pálido, débil, conectado a algo, con dificultad para hablar. Lo encontré de pie. Mi padre no estaba en una cama. No estaba conectado a nada. No estaba débil. Estaba caminando por la sala con una carpeta en la mano. Y lo primero que dijo al verme no fue hijo. No fue gracias por venir. No fue me alegra verte. Fue otra cosa. Trajiste tu identificación. Me quedé quieto. El cuerpo no entendió. Mi padre llevaba camisa normal, pantalón normal, zapatos puestos. Caminaba con firmeza. Tenía el ceño fruncido, como cuando estaba molesto porque alguien llegaba tarde. Miré a mi madre. ¿Qué está pasando? Ella bajó los ojos. Primero siéntate. No, ¿qué está pasando? Marcos apareció desde el comedor. Tenía el teléfono en la mano y la cara de alguien que sabía que una conversación difícil se acababa de adelantar. Rubén, tranquilo. Me reí una vez, sin humor. ¿Tranquilo? Mi padre dejó la carpeta sobre la mesa. Entonces la vi. No era una carpeta médica. No había recetas. No había estudios. No había informes. Había hojas impresas, separadores amarillos, copias de documentos, un bolígrafo, una calculadora y una tarjeta de un asesor financiero. El miedo que había cargado durante horas empezó a convertirse en algo más caliente. ¿Dónde está la emergencia médica? Mi madre dio un paso hacia mí. Tu papá tuvo una subida de presión. Hoy. Ayer. Lo atendieron. Sí, está grave. Nadie respondió. Miré a mi padre. Papá, estás grave. Mi padre apretó la mandíbula. Estoy bajo mucha presión. No pregunte eso. Rubén, estás grave. Mi padre apartó la mirada. Y ahí entendí. No del todo.
pero lo suficiente para sentir el engaño como una bofetada. Me hicieron viajar creyendo que te estabas muriendo. Mi madre lloró de inmediato. No digas eso. Entonces, ¿qué digo? Marcos intentó intervenir. Necesitábamos que vinieras. Me giré hacia él. ¿Para qué? Silencio. Mi padre tomó la carpeta y la empujó un poco hacia mí. Tenemos un problema. Miré la carpeta. Luego a Marcos. Luego a mi madre. No. Mi padre frunció el ceño. Ni siquiera sabes de qué se trata. Sé que no es un infarto. Sé que no es una cama de hospital. Sé que no es una emergencia médica. Así que empiezo con no. Marcos soltó aire. Por eso no queríamos decírtelo por teléfono. Me volví hacia él. Gracias por admitirlo tan rápido. No lo saques de contexto. ¿Cuál contexto? El de usar la salud de papá para traerme. Mi madre se acercó con las manos juntas. Rubén, por favor. Tu padre sí está mal de los nervios. No duerme. No come bien. Se le subió la presión. Esto puede enfermarlo de verdad. Pero no estaba grave cuando me llamaron. Estaba mal. Mamá, teníamos miedo de que no vinieras. Esa frase cayó sobre la mesa como una confesión. Teníamos miedo de que no vinieras. No de que mi padre muriera. No de que yo llegara tarde. De que no viniera. Porque la emergencia no era su salud. Era mi presencia. Mi firma. Mi padre habló con voz dura. Tu hermano cometió un error. Cerré los ojos un segundo. Ahí estaba. La frase familiar. Tu hermano cometió un error. No tu hermano mintió. No tu hermano puso en riesgo a todos. No tu hermano arruinó algo. Un error. Como si hubiera comprado mal una herramienta. Como si hubiera olvidado pagar una cuenta. ¿Qué hizo Marcos? Marcos se movió incómodo. Se me juntaron unas cosas. No te pregunté qué se te juntó. Pregunté qué hiciste. Mi padre golpeó la mesa con 2 dedos. No hables así. Lo miré. Me llamaron diciendo que estabas grave. Dejé mi trabajo, cancelé compromisos y viajé horas. Voy a hablar como pueda. Mi padre no respondió. Marcos tomó aire. El negocio salió mal. ¿Qué negocio? El de insumos agrícolas. Yo sabía algo de eso. Marcos había intentado vender productos a pequeños agricultores de la zona. Había pedido dinero, comprado mercancía, prometido pagos rápidos. La última vez que hablamos, dijo que iba bien. Cuando Marcos decía que algo iba bien, normalmente significaba que todavía no había explotado. ¿Cuánto debes? Marcos miró a mi padre antes de responder. No es tan simple. Monto. Hay varias partes. Monto. Mi madre susurró. Rubén, no lo arrincones. La miré. Me llamaron con una mentira y ahora no puedo preguntar cuánto. Marcos se pasó una mano por la cara. Alrededor de $20.000. Alrededor. ¿25.000? Quizá un poco más. Mi padre abrió la carpeta. Hay una forma de refinanciar. Sentí que el piso de la conversación cambiaba. ¿Refinanciar qué? La deuda. De Marcos. De la familia, corrigió mi padre. Solté una risa amarga. Que rápido cambió de dueño. Marcos se encendió. La deuda afecta a la casa. ¿Por qué afecta a la casa? Silencio. Ese silencio fue más grave que cualquier número. Tomé la primera hoja de la carpeta. Mi padre intentó cubrir parte del documento con la mano. Primero deja que te expliquemos. Aparté su mano. No fuerte, pero firme. Voy a leer. Mi padre me miró como si hubiera cruzado una línea. Yo pensé que la línea ya la habían cruzado ellos cuando fingieron una emergencia médica. El documento hablaba de una reestructuración de deuda. Vi nombres, montos, intereses, plazos, garantías, responsabilidad solidaria. Mi nombre aparecía en borrador en una sección marcada con resaltador amarillo. Codeudor solidario. No aval temporal. No simple apoyo. Codeudor solidario. Seguí leyendo. La cifra no era $25.000. Era $87.500, sin contar ciertos cargos pendientes. Leí 2 veces. Esto no son 25.000. Marcos abrió la boca. Eso incluye intereses y penalizaciones. Dijiste 25. Porque era la deuda original. ¿Y lo demás qué es? Decoración. Mi padre intervino. Por eso hay que actuar rápido. ¿Rápido para qué? Para que no lea. Para que no embarguen. ¿Embarguen qué? Mi madre empezó a llorar otra vez. ¿La casa? Miré a mi padre. La casa está comprometida. Nadie respondió. Tomé otra hoja. Había una garantía anterior. Mi padre y mi madre habían firmado meses atrás como respaldo de un préstamo de Marcos. No me lo dijeron. Nunca. Marcos había dejado de pagar. No una cuota. Varias. Había cartas de cobro. Notificaciones. Amenazas de proceso. Y ahora el plan era que yo entrara como codeudor con ingresos estables para que refinanciaran todo a 5 años. 5 años. 5 años pagando la irresponsabilidad de Marcos si él volvía a fallar. Y los documentos estaban listos. Con pestañas donde debía firmar. Con mi nombre escrito.
con una copia antigua de mi identificación dentro de la carpeta. Eso me heló más que el monto. Saqué la copia. ¿De dónde salió esto? Marcos miró al suelo. Mi madre habló rápido. De unos papeles viejos que dejaste aquí. Usaron una copia vieja de mi identificación para preparar esto. Solo para adelantar. ¿Adelantar qué? Mi padre respondió. El asesor necesitaba datos. ¿Qué asesor? Marcos miró el teléfono. Está esperando confirmación. ¿Quién está esperando confirmación? El señor Ramiro, el del banco. Me quedé mirándolo. Hay alguien esperando que yo firme hoy. Mi madre susurró. Había un horario. Había. Mi padre se enderezó. No lo digas como si fuera una trampa. Lo miré con una calma que me sorprendió. Papá, me llamaron diciendo que estabas grave. Me hicieron viajar sin información. Tenían documentos listos, mi identificación copiada, un asesor esperando. Una deuda maquillada y pestañas en los espacios de firma. ¿Cómo quieres que lo diga? Marcos explotó. Queríamos salvar la casa. No, querían cambiar el nombre del problema. Mi hermano se levantó. No te cuesta nada firmar. Esa frase me hizo mirarlo como si acabara de quitarse una máscara. Una firma no cuesta nada cuando no piensas pagar las consecuencias. Yo voy a pagar. Ya dejaste de pagar. Porque se me juntaron cosas. Siempre se te juntan cosas. Tú no sabes lo que he pasado. Sé lo que estás intentando hacerme pasar a mí. Mi madre se puso entre los dos. ¿Basta? Por favor. Tu padre no puede con esto. La miré. Usaron la salud de papá para traerme. Ahora quieren usar su salud para callarme. No es así. Es exactamente así. Mi padre levantó la voz. Respeta a tu madre. Me giré hacia él. Respeto. Vine pensando que podía encontrarte en una cama. ¿Sabes lo que pensé en el camino? ¿Sabes lo que cancelé? ¿Sabes la culpa que sentí por no haber venido antes? Y tú estabas aquí, caminando, esperando mi identificación. Mi padre apretó la boca. Por un segundo vi vergüenza. No mucha, pero algo. Luego desapareció detrás de su orgullo. No estaba muriendo, pero sí estoy en peligro. Por una deuda de Marcos. Por una deuda que afecta a esta casa. Porque ustedes firmaron por él. Mi madre lloró más fuerte. No sabíamos que iba a llegar a esto. Y yo sí debía saberlo en 5 minutos antes de firmar. Marcos tomó el bolígrafo y lo puso frente a mí. Rubén, escúchame. Yo la cagué. Sí, pero esto nos da tiempo. Solo necesito estabilizarme. El negocio puede recuperarse. Ya tengo unos clientes. Si refinanciamos, bajo la cuota y puedo pagar. ¿Cuántas cuotas dejaste de pagar? Eso no importa ahora. ¿Importa? 4. Mi padre cerró los ojos. Tomé una carta de cobro. Aquí dice 7. Marcos no respondió. ¿7 cuotas? Marcos. Hubo meses donde pagué parcial. 7 cuotas vencidas. No lo digas como si disfrutara esto. No disfruto nada. Estoy leyendo. Mi madre me tocó el brazo. Hijo, no lo hagas por Marcos. Hazlo por nosotros. Esa frase casi me partió. Porque ahí estaba el truco más viejo. No por tu hermano. Por nosotros. No por el irresponsable. Por tus padres. No por la deuda ajena. Por la casa donde creciste. No por la mentira. Por la familia. Respiré hondo. Mamá, si esto era por ustedes, debieron llamarme con la verdad. Si te decíamos que era por dinero, no venías. ¿Exacto? Entonces entiende. La miré sin poder creerlo. ¿Quieres que entienda que me mintieron porque sabían que no iba a aceptar? Ella se calló. Marcos aprovechó. No te estamos pidiendo que pagues. Solo que firmes para que nos den plazo. Firmar es comprometerme a pagar si tú no pagas. Pero voy a pagar. Eso dijiste antes. Esta vez es diferente. Siempre dices que esta vez es diferente. Mi padre habló más bajo, pero con más peso. Tu firma puede salvar esta casa. Mi firma puede hundirme 5 años. ¿Y la casa? No te importa. Me importa. Pero no más que mi futuro. Marcos soltó una risa venenosa. Claro, tu futuro. Siempre tú. Lo miré. Marcos, estoy aquí porque me dijeron que papá estaba grave. No me hables de egoísmo. Siempre te creíste mejor que yo. No, solo aprendí a leer antes de firmar. Eso lo hizo avanzar un paso. ¡Qué bonito! El señor perfecto. Mi padre golpeó la mesa. Ya basta los dos. No, dije. No basta. Quiero saber todo. Ya sabes lo necesario, respondió mi padre. No, sé lo que dejaron escapar. Tomé el documento principal y seguí leyendo. Había una cláusula donde el codeudor respondía con ingresos presentes y futuros. Otra donde se autorizaba consulta a centrales de riesgo. Otra donde se permitía retención y acciones de cobro si el deudor principal incumplía. Mi nombre estaba preparado para entrar allí. Con mis ingresos. Con mi historial. Con mi vida. Me pidieron comprobantes de sueldo. Mi madre miró a Marcos. Marcos dijo. El asesor pidió que los trajeras. Recordé la primera frase de mi padre.
Trajiste tu identificación. No había preguntado por mi salud. No había preguntado por el viaje. Había preguntado por la identificación. No traje comprobantes. Marcos se tensó. Puedes descargarlos. Me reí otra vez, esta vez con más rabia. Claro, también tenían pensado eso. Mi padre intentó tomar la carpeta. Deja eso. Estás alterado. La aparté. No estoy alterado. Estoy informado. Rubén, ¿cuánto tiempo llevan preparando esto? Nadie respondió. ¿Días? ¿Semanas? Mi madre se sentó. Marcos miró su teléfono. Mi padre se quedó de pie. ¿Cuánto? Mi madre habló apenas. Una semana. Una semana. Durante una semana supieron. Durante una semana pudieron llamarme con la verdad. Durante una semana pudieron decir, tenemos un problema grave, necesitamos hablar, no tienes que decidir ahora, pero queremos explicarte. En lugar de eso, eligieron una falsa emergencia médica. Una semana, repetí. Mi padre dijo. No había tiempo para discusiones, pero sí para preparar documentos con mi nombre. Marcos se enfadó, porque sabíamos que ibas a poner trabas. A firmar una deuda de casi $90.000 se le llaman trabas. No exageres. No ibas a pagar todo. No puedes prometer eso. Soy tu hermano. Eso no es garantía financiera. Mi madre lloró más fuerte. Rubén, por favor. Si perdemos la casa, ¿a dónde vamos? Ahí sentí el golpe. ¿La casa? La vieja casa. Las paredes con recuerdos. El patio donde jugábamos. La cocina donde mi madre preparaba café. La mesa donde mi padre me enseñó a multiplicar. Todo eso estaba ahora sobre mis hombros porque Marcos había dejado caer una deuda y mis padres habían firmado por él. Casi cedí. Lo admito. Casi dije que me dejaran revisar, que tal vez había una forma. Casi me senté como siempre. El hijo responsable. El que toma la carpeta. El que busca solución. El que arregla lo que otros rompieron. Pero vi el bolígrafo. Vi las pestañas amarillas. Vi mi identificación vieja. Vi a mi padre caminando perfectamente. Y entendí que no me habían llamado para ayudar a decidir. Me habían llamado para obedecer rápido. Necesito copias de todo, dije. Marcos reaccionó de inmediato. ¿Para qué? Para revisar con un abogado. No metas abogados. Claro que voy a meter abogados. Mi padre levantó la voz. No vas a llevar papeles de esta casa como si fuéramos delincuentes. Lo miré. Entonces mándamelos por correo. No, ¿por qué? Porque esto se resuelve en familia. No, esto se escondió en familia. Se va a revisar con alguien que sepa. Marcos intentó quitarme una hoja. No tienes derecho a fotografiar eso. Le aparté la mano. Mi nombre está en este documento. Si tengo derecho. Tomé fotos de las páginas donde aparecía mi nombre, el monto, la responsabilidad solidaria y el plazo. No alcancé a fotografiar todo porque mi padre cerró la carpeta de golpe. ¿Basta? El golpe hizo saltar el bolígrafo. La habitación quedó en silencio. Mi padre respiraba fuerte. Ese hombre supuestamente grave estaba de pie, rojo de rabia, más firme que yo después de horas de viaje. Vas a firmar, dijo. No fue una petición. Fue una orden. La misma voz de mi infancia. La voz que decía que en esa casa se hacía lo que él decía. Pero yo ya no era un niño en esa casa. Era un adulto al que habían traído con una mentira. No, mi madre cerró los ojos. Marcos murmuró. No nos hagas esto. Yo no hice esto. Mi padre señaló la carpeta. Si no firmas, nos hundes. Si firmo, me hunden ustedes. Dramático. Precavido. Egoísta. Libre. Esa palabra salió sola. Libre. Mi padre me miró como si lo hubiera insultado. Libre de tu familia. Libre de deudas que no causé. Marcos se acercó a mi madre. Mamá, dile algo. Ella se levantó, llorando. Rubén, mírame. La miré. Yo sé que estás enojado. Lo entiendo. Pero necesitamos tiempo. Solo tiempo. Tu hermano aprendió la lección. Tu padre no puede con esta presión. Si nos ayudas a refinanciar, Marcos paga. Nosotros también aportamos. Tú solo firmas para que el banco confíe. Mamá, el banco no confiaría en mí por cariño. Confiaría en mí porque podría cobrarme. No vamos a dejar que eso pase. Tampoco iban a dejar que pasaran 7 cuotas. Marcos bajó la mirada. Mi madre no supo qué decir. Mi padre sí. Después de todo lo que hice por ti. Esa frase me dolió de una forma antigua. No porque fuera justa. Porque estaba diseñada para doler. Lo que hiciste por mí como padre no compra mi futuro financiero. Mi padre dio un paso atrás. Como si esa frase le hubiera pegado. Así me pagas. No te estoy pagando. Estoy evitando que me cobren por Marcos. Tu hermano se equivocó. Y ustedes me mintieron. Porque sabíamos cómo ibas a reaccionar. No, sabían que iba a pensar. El silencio se volvió pesado. Miré el reloj. Había pasado menos de una hora desde que llegué.
Menos de una hora para destruir la culpa que cargué durante todo el viaje. Menos de una hora para entender que mi familia no quería mi presencia. Quería mi firma. Tomé mi mochila. Mi madre se asustó. ¿Te vas? Sí. No puedes irte así. Sí puedo. Marcos se puso frente a la puerta. Rubén, no seas cobarde. Me acerqué hasta quedar a menos de 1 metro. Muévete. Escúchame. Muévete. Papá se puede enfermar de verdad si haces esto. Sentí una rabia limpia. No explosiva. ¿Limpia? Si papá se enferma, será por la deuda que tú causaste y por la mentira que ustedes armaron. No por mi límite. Marcos no se movió. Mi padre gritó. Déjalo salir. Por un segundo pensé que había entendido. Pero no. Solo quería recuperar control. Marcos se apartó. Antes de cruzar la puerta, miré a los tres. No voy a firmar nada esta noche. No voy a mandar comprobantes de ingresos. No voy a entregar documentos. Y si intentan usar mi información sin permiso, voy a actuar legalmente. Mi madre lloró. ¿Nos amenazas? No. Les estoy avisando que ya no pueden decidir por mí. Mi padre tomó la carpeta otra vez. Si perdemos la casa, será culpa tuya. Me giré. Ahí estaba. La sentencia. El intento final. El peso completo de la familia puesto sobre mis hombros. Miré a mi padre, luego a mi madre, luego a mi hermano. Ya no veía una emergencia familiar. Veía una trampa con mi nombre escrito en el espacio de la firma. Dejé el bolígrafo sobre la mesa, aunque yo ni siquiera lo había tomado. No voy a firmar nada. Entonces mi padre, el hombre que supuestamente estaba grave, se levantó de golpe y gritó que si perdían la casa sería culpa mía. No fue una frase dicha al aire. Fue una condena. La soltó con la seguridad de alguien que llevaba años usando la culpa como extensión de su autoridad. Mi madre lloró más fuerte. Marcos bajó la cabeza, pero no por vergüenza. Por conveniencia. Sabía que, si mi padre ponía el peso sobre mí, él podía esconderse detrás. Yo tenía la mochila en la mano y el cansancio del viaje encima. Pero en ese momento sentí una claridad que no había sentido en años. No iba a discutir con una familia que me había traído con una mentira. No iba a defenderme de una culpa que no era mía. No iba a firmar nada. Si pierden la casa, dije, será por una deuda que ustedes escondieron. Por cuotas que Marcos dejó de pagar y por una mentira que usaron para traerme. No por mi firma ausente. Mi padre se quedó rígido. No me hables como si yo fuera un niño. Entonces no me pidas que firme como si yo fuera uno. Marcos soltó una risa nerviosa. Qué bonito discurso. Pero cuando esto explote, vas a dormir tranquilo sabiendo que pudiste evitarlo. Lo miré. Voy a dormir tranquilo sabiendo que no me dejé meter en una deuda de casi $90.000 bajo engaño. Mi madre se acercó. Rubén, hijo, espera. No te vayas así. Al menos quédate esta noche. Hablamos mañana con calma. Esa frase, dicha por ella, habría funcionado años antes. Quédate. Hablamos mañana. No hagas esto ahora. Primero come. Primero descansa. Primero baja la voz. Primero deja que todos respiren. Y después, cuando ya estuviera agotado, rodeado de culpa, con mi padre en silencio y mi madre llorando, me pondrían otra vez el bolígrafo delante. No, respondí. Me voy. ¿A dónde vas a ir a esta hora? A un hotel. Esta también es tu casa. Miré la carpeta sobre la mesa. No, esta noche no. Mi madre intentó tomarme la mano. No la aparté con violencia, pero sí con firmeza. Mamá, no voy a quedarme en la casa donde me trajeron con una falsa emergencia médica para presionarme. Su cara se quebró. No fue falsa. Papá está caminando, gritando y negociando documentos. Fue falsa. Mi padre golpeó la mesa. Tu madre se asustó. Ustedes prepararon la carpeta durante una semana. Esa frase los dejó sin salida durante unos segundos. Porque el susto puede ser improvisado. Una carpeta con mi nombre, mi identificación vieja, pestañas de firma, asesor esperando y plan de refinanciamiento no lo era. Mañana hablaré con un abogado, añadí. Si intentan usar mis datos, mi nombre o mi firma de cualquier manera, voy a responder formalmente. Marcos se burló. Ahora amenazas con abogados a tu propia familia. No, ahora dejo de confiar ciegamente en gente que usó la salud de mi padre como anzuelo. Abrí la puerta y salí. Mi madre me llamó 2 veces antes de que llegara a la esquina. No contesté. Marcos me mandó un mensaje. Eres un cobarde. Luego otro. Si papá se pone mal de verdad, acuérdate de esta noche. Después mi padre. Cuando madures, entenderás que la familia exige sacrificios. No respondí. Tomé un taxi hasta el único hotel decente del pueblo. En la habitación, lo primero que hice no fue ducharme ni dormir. Saqué el teléfono y revisé las fotos que había tomado. Monto total. $87.500. Plazo de 5 años. Responsabilidad solidaria. Consulta a centrales de riesgo. Autorización de cobro. Nombre de Marcos como deudor principal.
Nombre de mis padres como garantes anteriores. Mi nombre marcado como codeudor. Copia de mi identificación vieja. Me quedé mirando esa copia mucho tiempo. No era una hoja cualquiera. Era la prueba de que habían empezado a usarme antes de que yo llegara. Quizá no habían falsificado mi firma, pero ya habían preparado mi entrada en el problema como si fuera inevitable. Como si yo fuera un trámite pendiente. No un hombre con derecho a decir no. Llamé a Laura, una abogada con la que había trabajado en temas contractuales de la empresa. No éramos íntimos, pero confiaba en su criterio. Respondió adormilada. Rubén, ¿todo bien? No, necesito una orientación urgente. No como favor familiar, como consulta profesional. Te pago lo que corresponda. ¿Qué pasó? Mi familia me hizo viajar al pueblo diciendo que mi padre estaba grave. Al llegar, había documentos para que firmara como codeudor de una deuda de mi hermano. Hubo silencio. ¿Firmaste algo? No. Bien. No firmes. No mandes documentos. No envíes comprobantes de ingresos. No aceptes llamadas donde te presionen sin dejar registro. Y mañana mándame todo lo que tengas. Puede ser tan grave. Una firma no es un favor, Rubén. Es una obligación. Si firmas como codeudor solidario, no estás apoyando moralmente. Estás diciendo que pueden cobrarte si el deudor principal no paga. Cerré los ojos. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de alguien externo me golpeó. Me dijeron que era solo para ganar tiempo. La gente siempre dice eso cuando necesita que otro cargue el riesgo. Tienen una copia vieja de mi identificación. Eso también hay que revisarlo. Mañana mismo pide una alerta en tu historial crediticio si puedes. Y envía un mensaje claro diciendo que no autorizas el uso de tus datos ni de tu nombre. A mi familia. A tu familia, al asesor si tienes su contacto y a la entidad que aparezca en los papeles. Miré las fotos. Había una tarjeta del asesor Ramiro en una esquina de una imagen. Tengo un nombre. Perfecto. No lo llames para discutir. Solo deja constancia por escrito. Laura. Dime. Esto cuenta como engaño. Su respuesta fue seca. Te llamaron con una emergencia médica falsa para obtener una firma financiera. Llámalo como quieras, pero no lo minimices. Después de colgar, me senté en la cama y escribí un mensaje largo. Lo revisé varias veces para no insultar. No quería darles una excusa para decir que yo estaba fuera de control. Lo envié al grupo familiar donde estaban mis padres y Marcos. Dejó constancia de que vine al pueblo porque se me informó que papá estaba grave. Al llegar, encontré a papá caminando y documentos financieros preparados para que yo firmara como codeudor de una deuda, causada por Marcos. No autorizo el uso de mi nombre, mi identificación, mis datos laborales ni mi historial crediticio. No firmaré ningún documento sin revisión legal independiente. Cualquier comunicación sobre este asunto debe ser por escrito. Marcos respondió primero. Qué dramático. Mi padre escribió después. Esto se habla en persona. Respondí. Ya hablamos en persona. Me mintieron. Mi madre escribió. Hijo, no hagas esto más grande. Respondí. Lo hicieron grande cuando me llamaron con una falsa emergencia médica. Después silencié el grupo. Esa noche dormí poco, pero dormí sin firmar. A la mañana siguiente, antes de volver a ver a mi familia, envié las fotos a Laura. También llamé a mi banco para preguntar cómo poner alertas y monitorear consultas de crédito. Me pidieron datos. Confirmaron que podía activar notificaciones y me recomendaron revisar si había solicitudes recientes. Había una consulta hecha 2 días antes. 2 días antes de que yo viajara. Sentí que el estómago se me cerraba. Pregunté quién la había hecho. No pudieron darme todos los detalles por teléfono, pero si aparecía relacionada con una entidad financiera de la zona. Mandé esa información a Laura. Su respuesta llegó rápido. No vayas a ninguna reunión sin dejar claro que no autorizaste esa consulta. Esto ya no es solo presión familiar. Luego mandé un correo al asesor Ramiro. Lo escribí con ayuda de Laura. Señor Ramiro, mi nombre es Rubén. He visto documentos donde aparece mi nombre como posible codeudor en una reestructuración de deuda relacionada con Marcos. Dejo constancia de que no he autorizado el uso de mis datos, no he entregado comprobantes de ingresos, no he aceptado ser codeudor y no firmaré ningún documento. Cualquier trámite con mi información debe detenerse de inmediato. Copié a mi propio correo y guardé captura. Ramiro respondió 2 horas después. Señor Rubén, entiendo. La información fue proporcionada por su familia para evaluación preliminar. Sin su firma no se puede formalizar nada. Procederé a dejar constancia de su negativa. Evaluación preliminar. Así llamaba el a tener mi identificación vieja y consultar mi crédito. Lo guardé todo. Al mediodía, mi padre me llamó. Esta vez contesté, pero tomé notas de la conversación mientras hablábamos. Ven a la casa, ordenó. No voy a discutir sin documentos completos. Aquí están. Quiero copias. No vas a andar repartiendo papeles de la familia. Mi nombre aparece en ellos.
Tengo derecho a revisarlos. Ya hablaste con un abogado, ¿verdad? Sí, claro. Primero los extraños. Los extraños no me mintieron diciendo que estabas grave. Silencio. No me sentí bien, dijo. No lo dudo. Pero eso no justifica lo que hicieron. Tu hermano está desesperado. Y ustedes también. Por eso no voy a firmar. La casa está en riesgo. Lo sé. Y no te importa. Me importa lo suficiente para no fingir que una firma mía arregla la conducta de Marcos. Mi padre respiró fuerte. Siempre con tus frases. Siempre con tus emergencias. Colgué. No por falta de respeto. Por supervivencia. Si seguía, terminaría entrando otra vez en el terreno donde mi padre era autoridad y yo era el hijo que debía justificar cada límite. Esa tarde, Laura revisó los documentos por videollamada. No era especialista bancaria, pero entendió lo suficiente. Rubén, esto no te convierte en apoyo moral. Esto te convierte en objetivo de cobro. Eso pensé. La responsabilidad solidaria significa que no tienen que perseguir solo a Marcos primero. Si incumple, pueden ir contra cualquiera de los obligados según el contrato. 5 años. 5 años mínimo, si no hay atrasos, intereses, penalizaciones o renovaciones. Me dijeron que era solo tiempo. Tiempo para ellos. Riesgo para ti. Me quedé callado. Laura siguió. Y otra cosa. Si tu hermano ya dejó de pagar 7 cuotas, nadie debería pedirte que firmes basándose en la promesa de que ahora sí cumplirá. Esa frase me dio vergüenza por ellos. Por mí también. Porque durante unos minutos, la noche anterior, casi había querido creer. Casi. A la mañana siguiente fui a casa de mis padres. No fui solo. Pedí a mi prima Elena que me acompañara. Ella era la única familiar que no se tragaba cualquier drama de Marcos. Le conté lo básico y aceptó estar presente. No voy a hablar por ti, me advirtió. Pero si intentan hacerte pasar por loco, aquí estoy. Eso me bastaba. Cuando llegamos, mi madre abrió la puerta con cara de no haber dormido. Al ver a Elena, se tensó. ¿Por qué la trajiste? Porque ustedes trajeron un asesor sin decirme. No respondió. Mi padre estaba en la sala. Marcos también. La carpeta seguía en la mesa, pero esta vez cerrada. Ahora necesitas testigos, dijo Marcos. Elena respondió antes que yo. Por lo que escuché, sí. Marcos la miró mal. No te metas. Me llamaron para acompañarlo. Así que ya estoy metida. Me senté frente a ellos. Quiero copias completas de los documentos. Mi padre negó. No, entonces no hay conversación. Me levanté. Espera, dijo mi madre. Miró a mi padre. Él apretó la mandíbula, abrió la carpeta y sacó algunas hojas. ¿Estás? Todas. No necesitas todas. Yo decido eso con mi abogada. Marcos explotó. Otra vez la abogada. No tienes criterio propio. Mi criterio propio me dice que no debo confiar en ustedes con papeles. Elena soltó un suspiro. Rubén tiene razón. Si quieren que firme algo, mínimo tiene derecho a revisarlo. Mi padre la fulminó con la mirada. Esta es una conversación familiar. Entonces no debieron preparar un documento financiero, respondió ella. Mi madre empezó a llorar. Estamos perdiendo tiempo. No, dije. Eso es lo que querían que creyera ayer. Que no había tiempo. Que todo era urgente. Que tenía que firmar porque papá estaba delicado. Hoy ya sé que tenían una semana preparando esto. Marcos se inclinó hacia adelante. Sí, lo preparamos. ¿Y qué? Había que buscar una salida. Sin mí. Eras la única salida. No, era la salida más cómoda para ustedes. Mi padre golpeó la carpeta. La casa está en riesgo. Porque firmaron por Marcos. Es tu hermano. Y ustedes son sus padres. Firmaron por él. Ahora quieren que yo entre para que el banco confíe en alguien que no falló. Mi madre habló con voz quebrada. No lo digas así. ¿Cómo lo digo? Que necesitan mi historial limpio porque Marcos ensució el suyo. Marcos se levantó. Ya estuvo. No, apenas empieza. Lo miré directamente. Quiero saber en qué se fue el dinero. En el negocio. ¿Todo? Sí. Elena intervino. Hay facturas. Marcos no respondió. Mi padre lo miró. Marcos. Mi hermano se pasó una mano por la cara. Hubo gastos. ¿Qué gastos? Pregunté. Mercancía, transporte, adelantos, intereses, prestamistas. Silencio. Mi madre cerró los ojos. Ahí había otra cosa. También debes a prestamistas. Marcos se defendió. Eran préstamos rápidos. ¿Cuánto? No mucho. Monto. $7.000. Mi padre murmuró. Dijiste 4.000. Elena me miró. Eso no estaba en los documentos. Papá no sabía. Marcos empezó a sudar. No quería preocuparlos. Solté una risa amarga. Qué considerado. Solo hipotecaste su tranquilidad. Mi madre se llevó las manos a la boca. Marcos. Mi hermano se giró hacia ella. Yo iba a arreglarlo. ¿Con mi firma? Pregunté.
Con el refinanciamiento. No, con mi firma. Marcos se quedó callado. Por primera vez, mis padres escucharon la diferencia. No era refinanciar. No era ganar tiempo. Era trasladar riesgo a alguien con mejor crédito. A mí. Pedí los documentos otra vez. Esta vez mi padre los entregó, aunque con rabia. Tomé fotos completas, página por página. También fotografié la lista de deudas y las cartas de cobro. Marcos intentó protestar, pero Elena se puso de pie. Déjalo terminar. Mi hermano la llamó metiche. Ella respondió. Metiche habría sido traerlo con una mentira para que firmara una deuda ajena. Mi madre lloró en silencio. Mi padre parecía más viejo que la noche anterior. No enfermo. Viejo, como si por fin la deuda tuviera forma delante de él. Cuando terminé, guardé el teléfono. No voy a firmar. Mi madre se levantó. Hijo, por favor. No, no por Marcos. Por nosotros. Ustedes son adultos. Firmaron por él. Ocultaron esto. Me mintieron para traerme. Ahora tienen que negociar con la verdad. Mi padre habló más bajo. ¿Nos vas a dejar solos? No, los voy a dejar con las consecuencias de decisiones que tomaron sin mí. Eso es lo mismo. No, lo mismo sería si yo hubiera causado la deuda. No lo hice. Marcos murmuró. Nunca haces nada por nadie. Lo miré con cansancio. He hecho demasiado. Por eso pensaste que esto podía funcionar. Esa frase lo golpeó. Mi padre pidió que Elena saliera para hablar solo familia. Yo respondí que Elena se quedaba o yo me iba. No insistió. Entonces hice lo que necesitaba hacer. Expuse todo punto por punto. Me llamaron diciendo que papá estaba grave. Eso fue mentira. Mi madre quiso hablar. Levanté la mano. No terminé. Ella se calló. Prepararon documentos antes de que llegara. Usaron una copia vieja de mi identificación. Hicieron una consulta preliminar sin mi autorización clara. Me dijeron que la deuda era de $25.000, pero el documento muestra $87.500 más riesgos adicionales. Me dijeron que era una firma para ayudar, pero el contrato me convierte en codeudor solidario. Me dijeron que Marcos pagaría, pero Marcos ya dejó de pagar 7 cuotas y además ocultó deudas con prestamistas. Me dijeron que era por la casa, pero no me llamaron como hijo. Me llamaron como aval. Nadie habló. Esa frase cayó donde debía caer. No me llamaron como hijo. Me llamaron como aval. Mi madre se sentó despacio. Mi padre miró la carpeta. Marcos miró hacia la puerta, como si quisiera escapar de una verdad que ya no podía manipular. Rubén, dijo mi padre al fin, yo no quería que esto fuera así. Pero aceptaste que fuera así. Tu madre estaba desesperada. Mamá no preparó las pestañas de firma sola. Mi padre cerró la boca. ¿Quién propuso decirme que estabas grave? Silencio. Miré a Marcos. Fuiste tú. Marcos apretó los dientes. Dije que si te contábamos por teléfono ibas a negarte. Mi madre soltó un llanto ahogado. Mi padre no lo defendió. Así que sí, dije. Usaste a papá. Todos estuvimos de acuerdo, respondió Marcos. No me cargues todo. Mi madre bajó la mirada. Mi padre no dijo nada. Esa fue otra respuesta. Todos estuvieron de acuerdo. Quizá mi madre lloró cuando lo hicieron. Quizá mi padre dijo que no era para tanto. Quizá Marcos insistió. Pero los tres eligieron la mentira. Gracias por decirlo, dije. Marcos se arrepintió de inmediato. No quise. Sí quisiste. Y ahora lo sé. Me levanté. Voy a enviar un aviso formal al asesor y al banco. También voy a monitorear mi crédito. Si aparece cualquier solicitud, firma, consulta o documento usando mi nombre sin mi consentimiento, voy a denunciarlo. Mi padre se puso de pie. Denunciar a tu familia. Proteger mi identidad. Es lo mismo. Solo si ustedes intentan usarla. Mi madre habló con voz pequeña. Entonces, ¿qué hacemos? Por primera vez no sonó como manipulación. Sonó como miedo real. Hablen con el banco. Declaren todo. Negocien sin mi firma. Vendan algo si tienen que vender. Exijan a Marcos que responda. Busquen asesoría. Pero dejen de convertir la mentira en plan. Marcos soltó. Qué fácil decirlo cuando tú no pierdes nada. Me giré hacia él. Yo casi perdí mi nombre limpio por ti. No firmaste. ¿Por qué te descubrí a tiempo? Se quedó callado. No hubo más conversación útil. Regresé a la ciudad esa misma tarde. No me despedí con abrazos. Mi madre intentó abrazarme en la puerta. Dejé que me tocara el brazo, pero no me acerqué. Te amo, dijo entre lágrimas. Entonces no vuelvas a mentirme con la salud de papá. Lloró más. Mi padre estaba detrás. Serio. Algún día entenderás, dijo. Lo miré. Ya entendí. Subí al taxi. Durante el viaje de vuelta no sentí alivio. Sentí duelo. Duelo por la imagen de mis padres como personas que quizá presionaban, quizá manipulaban un poco, pero no cruzarían ciertas líneas. Las cruzaron. Y no por hambre. No por una emergencia médica real.
No por un accidente. Por una deuda que Marcos escondió y por la creencia de que mi vida podía ponerse sobre la mesa si la causa era familia. En la ciudad seguí los pasos formales. Laura me ayudó a enviar un aviso al banco, al asesor y a la entidad financiera que aparecía en los documentos. Activé alertas de crédito. Pedí reporte completo. Guardé toda conversación. Le informé a mi trabajo que había una situación de posible uso no autorizado de mis datos, sin entrar en detalles familiares, por si necesitaba constancias de empleo o negaciones formales. 3 días después, Ramiro, el asesor, me llamó. No contesté. Le escribí. Por favor, cualquier comunicación por escrito. Respondió. Señor Rubén, confirmo que su nombre será retirado de la evaluación. Sin su firma no hay operación posible. Guardé ese mensaje como si fuera un salvavidas. Marcos me escribió esa noche. Gracias por arruinar todo. No respondí. Luego, el banco ya no acepta la reestructura sin ti. No respondí. Después, papá no te lo va a perdonar. Respondí una sola vez. Yo tampoco les voy a perdonar haber fingido una emergencia médica. Silencio. Por varios días, nada. Luego empezó la segunda fase. La familia extendida. Una tía me llamó para decir que mi madre estaba destruida. Un primo me mandó un mensaje diciendo que a veces había que sacrificarse por los padres. Una vecina del pueblo, que me conocía desde niño, me escribió que la casa familiar era sagrada. A todos les respondí casi lo mismo. Me pidieron firmar como codeudor de una deuda que no causé después de traerme con una falsa emergencia médica. No voy a discutir esto por terceros. Algunos dejaron de escribir. Otros insistieron. No respondí más. Marcos intentó cambiar la historia. Dijo que yo exageraba, que papá sí estuvo mal, que yo había llegado agresivo, que nadie me obligó a nada, que solo querían conversar. Entonces Elena habló. No públicamente. No en redes. No como escándalo. Pero sí dentro de la familia. Cuando una tía le repitió que yo había abandonado a mis padres, Elena respondió. Yo vi los documentos. No era una conversación. Era una trampa. Eso ayudó. No salvó mi imagen ante todos, pero impidió que Marcos fuera dueño de la versión completa. 2 semanas después, mi padre me llamó. No contesté la primera vez. Me dejó un mensaje de voz. No estoy llamando para pedirte que firmes. Necesito decirte algo del banco. Le devolví la llamada. Suspiró. Van a negociar de otra forma. Bien. No es buena. ¿Qué significa? Hay que vender el terreno de atrás. Ese terreno había sido de mi abuelo. No era enorme, pero tenía valor. Mi padre siempre decía que algún día sería para los nietos, aunque ninguno de nosotros tenía hijos todavía. Lo siento, dije. Y era verdad. Marcos va a vender la camioneta también. Bien. Tu madre está mal. Lo sé. Yo también. No respondí. No debimos llamarte así, dijo. La frase me tomó desprevenido. No fue una disculpa completa. No fue te mentimos. No fue te usamos. Pero fue la primera grieta en su orgullo. No, respondí. No debieron. Estábamos desesperados. La desesperación explica. No limpia. Silencio. Sigues duro. Sigo protegido. Eso somos para ti ahora. Un peligro. Pensé antes de responder. Cuando usan mi amor por ustedes para intentar que firme una deuda, sí. Mi padre respiró con dificultad. No sé cómo llegamos a esto. Rescatando a Marcos demasiadas veces y llamándolo familia. No discutió. Eso fue nuevo. Colgamos sin abrazo verbal, sin cierre bonito. Pero por primera vez, él no terminó ordenando. La casa no se perdió. Eso es importante. Porque durante semanas me dijeron que mi negativa iba a destruirlo todo. Que si no firmaba, mis padres quedarían en la calle. Que la casa desaparecería por mi egoísmo. No pasó así. Tuvieron que vender el terreno. Marcos tuvo que vender su camioneta. Mis padres tuvieron que renegociar desde una posición incómoda. La deuda siguió siendo un problema real, pero dejó de ser una trampa con mi nombre. Marcos quedó expuesto. No ante el mundo. Ante quienes importaban. Mi padre descubrió que había más cuotas impagas de las que sabía. Mi madre descubrió que Marcos había pedido dinero a 2 personas del pueblo usando el nombre de mi padre como respaldo moral. El banco descubrió que yo no había autorizado participar. La familia descubrió que la llamada médica había sido exagerada a propósito. Y yo descubrí que decir no mata a una familia. Solo mata la comodidad de quienes contaban con tu sí. Marcos me llamó casi un mes después. Esta vez contesté porque quería cerrar algo. ¿Contento?, dijo. No, vendí la camioneta. Lo supe. Papá va a vender el terreno. También lo supe. Todo por tu culpa. Me quedé callado un segundo. Antes habría intentado convencerlo. Explicarle. Hacerle ver. Esa vez no. Marcos, ¿cuántas cuotas dejaste de pagar? Silencio. ¿Cuántas cartas escondiste? No respondió. ¿Cuánta deuda con prestamistas ocultaste? No empieces.
No lo hago. Solo te devuelvo la propiedad del problema. Respiró fuerte. Siempre te creíste mejor. No, solo me niego a quedar peor por tus decisiones. Eres mi hermano. Y tú usaste una falsa emergencia de papá para traerme. Era la única forma. Ahí estaba. La confesión sin arrepentimiento. Era la única forma. No me equivoqué. No, perdón. No nos pasamos. Era la única forma. Gracias, dije. ¿Por qué? Porque cada vez que dudo si fui demasiado duro, dices algo que me recuerda que hice bien. Colgué. Lo bloqueé durante un tiempo. Mi madre viajó a la ciudad 2 meses después. Me avisó antes, como le pedí. Nos vimos en una cafetería cerca de mi trabajo. No quise verla en mi apartamento. No todavía. Llegó más delgada. Me abrazó y yo respondí, pero breve. Se sentó frente a mí. Tu padre no sabe que vine. ¿Por qué? Porque quería hablar sin que él se ponga orgulloso. Asentí. Te escucho. Lloró antes de hablar. Te mentí. No dije nada. Cuando te llamé, sabía que tu padre no estaba grave como te lo hice creer. Si se había sentido mal. Si tuvo presión alta. Pero el médico dijo que debía cuidarse, no que estuviera muriéndose. La miré. Yo pregunté si estaba en el hospital. Lo sé. Me dijiste ven primero. Lo sé. Cancelé trabajo. Viajé pensando que quizá no llegaba a despedirme. Su llanto aumentó. Lo sé. No la consolé. No porque no me doliera verla así. Porque durante años mi consuelo había sido la forma de borrar responsabilidades ajenas. ¿Por qué aceptaste hacerlo? Porque Marcos dijo que si te decíamos la verdad, ibas a negarte. Y tu padre dijo que no teníamos tiempo para convencerte. Yo pensé que cuando llegaras y vieras el problema, ibas a entender. No querían que entendiera. Querían que estuviera atrapado emocionalmente. Mi madre cerró los ojos. Sí, esa palabra fue la primera disculpa real. Sí, sin pero, sin tú también, sin la familia. Solo sí. No voy a cortar toda relación contigo, dije. Pero las reglas cambiaron. Ella asintió rápido. Lo sé. No, escúchalas. Se quedó quieta. Si alguien está enfermo, quiero hablar con un médico, hospital o ver un informe antes de viajar de urgencia. Si hay un problema financiero, no me llamen con otra excusa. No voy a firmar documentos familiares. No voy a prestar mi crédito. No voy a enviar identificaciones, recibos de sueldo ni datos bancarios. Si Marcos necesita ayuda, no seré su rescate. Y si vuelven a usar la salud de papá para manipularme, no vuelvo a correr. Mi madre lloró en silencio. Tampoco confías en nosotros. Sí, le dolió. Pero era la verdad. La confianza no se rompe solo cuando alguien roba, continué. También se rompe cuando alguien te hace imaginar la muerte de tu padre para llevarte a una mesa con documentos. Se cubrió la cara. Perdón, te creo que te duele. Todavía no sé si te creo que entiendes. No hubo abrazo final. No de esos que arreglan todo. La acompañé hasta la puerta de la cafetería y regresé al trabajo. Mi vida siguió, pero distinta. Ya no respondía llamadas familiares de inmediato si venían cargadas de drama. Primero pedía datos. Lugar. Nombre del médico. Documento. Foto. Número de expediente. Si alguien se ofendía, respondía lo mismo. Eso pasa cuando se usa una emergencia falsa una vez. Mi padre tardó meses en llamarme sin orgullo. Un día me dijo, estoy en control médico. Te mando foto del informe para que no pienses mal. No lo dijo con burla. Lo dijo con vergüenza. Respondí. Gracias. Eso fue todo. Marcos siguió resentido. Me desbloqueó y bloqueó varias veces como si eso fuera una forma de castigo. En Navidad no fue a la cena familiar cuando supo que yo iría. Mi madre quiso que lo llamara. Para no empezar el año divididos, dijo. La división empezó cuando me usaron, respondí. No insistió. El terreno se vendió. La camioneta de Marcos también. Mis padres conservaron la casa, pero perdieron la ilusión de que Marcos solo necesitaba una oportunidad más. Ahora hablaban de cuotas, acuerdos y controles. Mi padre, por primera vez, exigió a Marcos mostrar comprobantes de pago. Marcos se ofendió. Yo no intervine. Ese ya no era mi papel. La última conversación fuerte con mi padre ocurrió casi un año después. Fui al pueblo por una visita corta, avisada y con hotel reservado. Nada de quedarme en la casa como si todo estuviera normal. Mi padre me encontró en el patio, donde antes hablábamos poco y discutíamos mucho. Todavía me duele que no hayas confiado en mí ese día, dijo. Lo miré con cansancio. Papá, tú me llamaste con una mentira. Yo no llamé. Llamó tu madre. Y tú estabas esperando con la carpeta. Bajó la mirada. Sí, entonces no me digas que debí confiar. No respondió. Tú querías que actuara como hijo, pero me trataste como recurso financiero. Le costó escuchar eso. Estábamos desesperados. Y yo estaba asustado por ti. ¿Usaron eso? Mi padre apoyó las manos en la cintura. No sé pedir ayuda. Eso no fue pedir ayuda.
Lo sé. La frase salió baja, casi inaudible. Pero salió. Lo sé. No lo abracé. No porque quisiera castigarlo. Porque todavía había algo en mí que necesitaba que las palabras quedaran solas, sin abrazo que las suavizara. No voy a dejar de ser tu hijo, dije. Pero dejé de ser el hijo que corre sin preguntar. Mi padre asintió. No hubo reconciliación perfecta. Hubo un límite. Y, a veces, eso vale más. Con el tiempo entendí algo. Mi negativa no solo me protegió del contrato. Me protegió de volver a ocupar un lugar que ya me estaba matando desde joven. El lugar del hijo útil. El hermano responsable. El que tiene que arreglar. El que no puede decir no porque otros lloran. El que debe pagar la factura emocional de una familia entera. Ese día, en la casa de mis padres, con mi padre caminando perfectamente y una carpeta sobre la mesa, vi mi papel escrito en una hoja legal. Codeudor solidario. Pero esa frase no estaba solo en el documento. Había sido mi papel familiar durante años. Responder solidariamente por deudas ajenas, por errores ajenos, por silencios ajenos, por la inmadurez de Marcos, por la culpa de mi madre, por el orgullo de mi padre. Ese día no solo rechacé una firma, renuncié a ese cargo invisible. Hoy, si mi familia me llama, contesto cuando puedo. Si hay una emergencia, pido información. Si hay un problema de dinero, digo que lo manden por escrito. Si Marcos aparece con una crisis, no corro. Algunos dirán que eso es frío. Yo lo llamo memoria, porque viajé creyendo que iba a despedirme de mi padre. Terminé despidiéndome del hijo obediente que corría cada vez que ellos gritaban emergencia. Mi padre caminaba perfectamente cuando llegué. La única cosa enferma en esa casa era la costumbre de llamar amor a la manipulación. Y esa vez no firmé la receta.